La figura de Melquisedec es una de las más enigmáticas en la tradición bíblica, y su identidad ha sido objeto de mucha especulación, tanto en la teología judía como cristiana. Aparece brevemente en el Antiguo Testamento, pero las pocas veces que se menciona, deja una huella profunda debido a la singularidad de su rol. Melquisedec es descrito como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, pero los detalles sobre su vida, su origen y su naturaleza permanecen ambiguos, lo que ha alimentado una rica tradición de interpretaciones teológicas y místicas. A continuación, profundizaremos en su figura, su papel en la Biblia, su simbología y las interpretaciones más relevantes que han surgido a lo largo de la historia. La aparición de Melquisedec en la Biblia. Melquisedec es mencionado en 3 pasajes principales del Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales nos ofrecen fragmentos limitados de información que han dado lugar a diferentes interpretaciones. En el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 14, Melquisedec aparece después de la victoria de Abraham sobre los reyes que habían tomado cautivos a su sobrino Lot. Cuando Abraham regresa de esta batalla, Melquisedec se le encuentra y lo bendice. El texto de Génesis 14, 18 a 20 dice: Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y fue quien bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este breve pasaje nos ofrece varias claves, pero al mismo tiempo deja muchas preguntas sin respuesta. En el Salmo 110, un salmo mesiánico atribuido a David, encontramos una referencia a Melquisedec que tiene una gran importancia en la teología cristiana. El versículo 4 dice: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este versículo es crucial porque establece un paralelo entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio del Mesías prometido, que según los cristianos es Jesús. Aquí se subraya la eternidad de este sacerdocio, ya que el orden de Melquisedec no depende de la genealogía ni de la sucesión hereditaria, lo que lo hace distinto del sacerdocio levítico, que estaba basado en la descendencia de Aarón. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, se amplía la figura de Melquisedec, especialmente en los capítulos 5 a 7. El autor de Hebreos conecta explícitamente a Melquisedec con Jesús, diciendo que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto significa que, al igual que Melquisedec, el sacerdocio de Jesús no tiene un origen humano conocido ni una base genealógica. Además, el sacerdocio de Melquisedec es eterno, lo que se aplica a Jesús, cuyo sacerdocio trasciende la muerte y es eterno. En Hebreos 7, se dice que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Esta descripción ha llevado a algunos a interpretarlo no solo como un tipo de Cristo, sino incluso como una figura prefigurada que encarna el sacerdocio eterno. Características y significado de Melquisedec. A lo largo de los textos bíblicos, se destacan varias características de Melquisedec que le otorgan un lugar único y especial en la narrativa bíblica. Entre las más significativas se incluyen: Rey de Salem. El nombre Salem se asocia comúnmente con lo que más tarde sería Jerusalén, aunque no se puede afirmar con certeza si Melquisedec gobernaba la Jerusalén que conocemos en el futuro. El nombre Salem proviene de la raíz hebrea Salom, que significa paz. Por tanto, Melquisedec, como rey de Salem, es el rey de la paz, lo cual es muy simbólico, pues más tarde el Mesías prometido será conocido como el príncipe de paz. Isaías 9, 6. Sacerdote del Dios Altísimo. El título de sacerdote es especialmente importante porque Melquisedec no era un sacerdote según la tradición levítica, que era el sacerdocio oficial de Israel. A diferencia de los sacerdotes levitas, que eran descendientes de Aarón, Melquisedec es presentado como un sacerdote directamente llamado por Dios. En este sentido, su sacerdocio es atemporal y no está vinculado a ninguna genealogía. Esto es relevante porque su sacerdocio se presenta como eterno y universal, a diferencia del sacerdocio levítico que estaba limitado por la ley de Moisés. Sin genealogía conocida, esta es una de las características más enigmáticas de Melquisedec. El texto de Hebreos 7, 3 afirma que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, lo que lo coloca en una posición única, ya que, en la tradición bíblica, las genealogías eran esenciales para determinar el linaje, especialmente en el caso del sacerdocio. Al no tener genealogía, Melquisedec representa un sacerdocio que no está limitado por las restricciones humanas o temporales, lo cual es una de las razones por las que se le asocia con Cristo, cuya naturaleza es eterna. Bendición a Abraham. Cuando Melquisedec bendice a Abraham, se establece un intercambio simbólico muy importante. Abraham, en reconocimiento a la bendición de Melquisedec, le da una 10ª parte, el diezmo, de todo lo que había ganado en la batalla. Esto no solo subraya la autoridad espiritual de Melquisedec, sino que también establece un principio que más tarde sería parte de la ley mosaica, el diezmo como una forma de honra y reconocimiento a Dios. Interpretaciones de la identidad de Melquisedec. Debido a la escasez de información en los textos bíblicos sobre Melquisedec, han surgido diversas interpretaciones de su identidad y su papel en la historia sagrada. Figura histórica real. Muchos estudiosos sostienen que Melquisedec fue un personaje histórico real, un rey sacerdote de una ciudad llamada Salem, que más tarde sería Jerusalén. Según esta visión, su aparición en Génesis refleja la realidad de la época en que Abraham vivió, cuando las ciudades-estado a menudo tenían tanto un gobernante político como un líder religioso.
En este sentido, Melquisedec sería una figura histórica cuya bendición sobre Abraham refleja un encuentro entre dos grandes figuras de su tiempo. Prefiguración de Cristo. La interpretación más común en la tradición cristiana es que Melquisedec es una figura que prefigura a Jesús, el Mesías. Esta interpretación se basa especialmente en las cartas de los Hebreos y el Salmo 110, que hacen el paralelo entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio eterno de Cristo. El hecho de que Melquisedec combine en sí mismo los roles de sacerdote y rey se ve como un anticipo del rol de Cristo, quien es tanto el Rey de los cielos como el sumo sacerdote de la humanidad. De hecho, en Hebreos, se destaca que Jesús, al ser sacerdote según el orden de Melquisedec, es un sacerdote eterno, superior a los sacerdotes levitas que eran temporales y limitados por la ley. Figura celestial o teofánica. Otra interpretación, más mística, sugiere que Melquisedec podría ser una manifestación divina. En este sentido, algunos piensan que Melquisedec fue una aparición preencarnada de Cristo, una teofanía o manifestación de Dios en forma humana antes de la encarnación. Esta interpretación se basa en su falta de genealogía, su papel único como sacerdote y rey, y su bendición a Abraham, lo que sugiere una naturaleza divina que trasciende las limitaciones humanas. Arquetipo del sacerdocio y la realeza. Más allá de las interpretaciones literales y teológicas, Melquisedec también ha sido visto como un arquetipo que representa la perfecta combinación de autoridad espiritual y terrenal. La figura de un rey sacerdote simboliza la unidad de lo divino y lo humano, lo que resalta la idea de que el gobierno de Dios abarca tanto lo político como lo espiritual. En este sentido, Melquisedec se convierte en una figura que trasciende el tiempo y sirve como modelo de liderazgo ideal. La influencia de Melquisedec en la teología cristiana. En la teología cristiana, la figura de Melquisedec se convierte en un símbolo del sacerdocio eterno de Cristo. La referencia en Hebreos 7 subraya la idea de que el sacerdocio de Jesús no depende de una descendencia humana, sino que es una función divina y eterna, capaz de interceder por la humanidad en todos los tiempos. La conexión con el orden de Melquisedec establece un contraste con el sacerdocio levítico, limitado a la ley de Moisés y a la genealogía, mostrando que el sacerdocio de Cristo es superior y eterno. En resumen, Melquisedec es una figura que, a pesar de su breve aparición en las Escrituras, ocupa un lugar fundamental en la teología cristiana, especialmente en lo que respecta al sacerdocio de Jesús. Su identidad sigue siendo un misterio, pero su rol como rey y sacerdote y su vínculo con la eternidad y la bendición divina le otorgan un lugar único en la historia de la revelación bíblica.